Hola chicas y chicos de la Escuela Técnica número 5 de la materia de Introducción de la Programación de cuarto primera de Informática. Soy el profesor Fernando Díaz de este espacio curricular. A partir del día lunes 8 de junio vamos a empezar a trabajar con los contenidos propios ya del segundo trimestre de la materia. Así que vamos a recordar dónde estábamos trabajando antes de el periodo de evaluación del primer trimestre. Bien, recuerden que nosotros teníamos un libro PDF, ¿sí? Que se llama Fundamentos de Programación, Algoritmos y Estructura de Datos y Objetos de Luis Joyanes Aguilar, que ustedes los tienen subido en el aula de Classroom. Hoy también le voy a mostrar un libro complementario de este libro, que es un libro de problemas del que vamos a trabajar con una parte. Estábamos resolviendo o estábamos conociendo los temas de fases en la resolución de problemas por computadora. Habíamos visto que contaba con una serie de etapas para poder diseñar y pensar la solución de un problema por computadora, ¿sí? Que termine, que culmine en una aplicación de software programada. La primera de estas fases era el análisis del problema, que nosotros hicimos algunas ejercitaciones sobre este tema, que ya vamos a repasar. También la segunda parte era diseño del algoritmo, que es donde estábamos trabajando, ahí hemos quedado. Y después viene la parte o la etapa de codificación, después posteriormente la etapa de compilación, después la de verificación, depuración, mantenimiento y documentación de lo que se vaya a trabajar. Recuerden que en el análisis del problema nosotros nos formulábamos una serie de preguntas. No sé si recuerdan, ¿sí? Nosotros nos preguntábamos, ¿sí? ¿Qué entradas se requieren para resolver el problema? Bien, las entradas que son necesarias, los tipos de datos con los cuales se trabajaba y la cantidad. También nos deberíamos preguntar cuál es la salida deseada. También los tipos de datos resultados y la cantidad. Y qué método produce la salida deseada. Y por último, los requisitos y requerimientos adicionales y restricción a la solución. Por ejemplo, un problema que habíamos resuelto era la venta de un producto como si fuera tipo Mercado Libre, donde nosotros necesitábamos saber el precio del producto, la cantidad de un producto para poder determinar el valor de la venta. ¿Sí? En ese caso las entradas eran la cantidad de producto y el precio del producto. ¿Sí? La salida era el monto total a pagar y el proceso, ¿sí? O el método que produce esa salida era la multiplicación de la cantidad de productos por el precio. Bien, y estábamos en diseño del algoritmo, donde teníamos que ver un video donde había 4 animales que trataban de cruzar un puente. Habíamos visto que ahí estaba implícito el concepto del algoritmo
divide y vencerás. ¿Sí? Ese era el algoritmo que aplicaban nuestros animales más pequeños para poder resolver el problema. Bien, los animales grandes representaban el problema grande, el problema complejo, mientras que los animales más chicos representaban los subprogramas que podían resolver de una manera más sencilla el problema. Entonces la idea del algoritmo divide y vencerás es abordar un determinado problema, ¿sí? Que es complejo, que es grande, y para poder entenderlo y resolverlo lo voy dividiendo y voy encontrando soluciones parciales. ¿Sí? Yo divido un problema grande en subproblemas y cada subproblema tiene una solución determinada. Y la solución general del problema es unir todas las soluciones parciales de cada subprograma. Bien, o subproblema. Bueno, ahí habíamos quedado en ese tema, en el diseño del algoritmo. ¿Sí? Ustedes van a resolver una guía de trabajo que les pregunta lo primero en qué consiste el diseño del algoritmo. Entonces van a tener que leer toda esta parte para poder resolverla. Bien, bueno, y ahí vamos a recurrir al complemento de este libro, que es el libro de análisis, ¿sí? de fundamento de programación, pero que es el libro de problemas. Ya se lo voy a subir al aula, también va a estar disponible en esta clase este libro complementario. Ustedes se van a desplazar hasta la página 16 del libro, del PDF, que en realidad va a ser la 1, la página 1 del PDF. ¿Sí? Esto es lo que vamos a buscar para que podamos trabajar. Van a tener que hacer la lectura de la página 1 hasta la página 3 para poder continuar resolviendo la guía de trabajo. Bien, bueno, ya vamos a llegar y ahí estamos, ¿sí? Algoritmos y programas. Y también hay un resumen acá de la resolución de problemas por computadora. Ahí les plantea la primera fase de resolución del problema, donde formulábamos preguntas acerca de la situación problemática para conocerla, ¿sí? Y ahí tenemos un par de diagramas de bloques que ya lo vamos a ir estudiando a medida que avancemos con las clases. Bien, ahí tenemos análisis del problema y ahora nos interesa el diseño del algoritmo. Ustedes van a tener que leer esta parte para buscar el concepto de algoritmo. Obviamente, fíjense que ahí está a simple vista, está el concepto de algoritmo, ¿sí? Que puede ser definido como una secuencia de pasos ordenados, sin ambigüedades, o sea que tiene que estar claro. La ambigüedad significa que no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, solamente hago una sola. Y estos pasos ordenados, ¿sí? Secuencia ordenada de pasos, me van a llevar a la solución de un problema dado. Y lo vamos a expresar en un lenguaje natural, por ejemplo en el castellano. Fíjese, ahí están las características de un algoritmo. Tiene que ser preciso, definido y finito. Preciso significa que indicando el orden de realización de cada uno de los pasos. ¿Sí? Importa el orden. Hay que numerar, poner número a cada paso. Y tiene que ser un ordenamiento lógico. ¿Sí? Definido
¿sí? Dice, si se sigue el algoritmo varias veces, proporcionándole los mismos datos, se deben obtener siempre los mismos resultados, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo un algoritmo que me suma dos números y le doy como entrada 2 más 2, me va a sumar 4. Y si otra persona también le da 2 más 2, el resultado debería ser 4 siempre. Y finito se refiere que debe terminar en algún momento, o sea que tiene un número determinado de pasos. Ya vamos a ver en el ejemplo, para cambiar un foco, cuántos pasos tiene ese algoritmo. Y eso le va a dar la finitud, cuántos pasos, ¿sí?, tiene ese algoritmo para poder resolverse. También la guía le va a preguntar, ¿sí?, cuáles son las partes, ¿sí? Fíjese que esto es muy parecido a lo que es análisis del problema, donde teníamos una entrada, ¿sí?, la información que se le da al algoritmo. Tenemos un proceso, cuáles son las operaciones o cálculos, ¿sí?, matemáticos, lógicos, necesarios para encontrar la solución del problema. Y la salida son las respuestas dadas por el algoritmo resultado, ¿sí? Si sumo 2 más 2, la salida va a ser 4. Bueno, ya vamos a seguir un poquito más sobre eso. Y esta es la parte teórica, ¿bien?, que es la presentación de este tema de algoritmo y que corresponde a la clase del día lunes 8. La clase de mañana 9 de junio vamos a trabajar sobre la guía de trabajo, que es la que paso ahora a mostrarles. Bien, la guía de trabajo de algoritmos, ¿sí?, ustedes luego de ver este video que estoy grabando ahora y de la lectura de la bibliografía propuesta, o sea, de las páginas 1 a 3 del libro de problemas de Joyanes Aguilar, que el video y este libro van a estar, ¿sí?, en el aula. Hay que resolver las siguientes preguntas o puntos. Tiene una parte teórica, ¿sí?, y una parte práctica. La parte teórica es responder una serie de preguntas. Por ejemplo, la pregunta A dice: explique en qué consiste la etapa de diseño del algoritmo. La B pregunta: ¿qué es un algoritmo? La C: explique cuáles son las características de un algoritmo. D: explique cuáles son las partes de un algoritmo. Bien, y ahí está el libro que tienen que consultar. La parte práctica, fíjense, nos da un ejemplo de los pasos de un algoritmo para cambiar un foco, una lámpara. Bien, fíjense, el paso 1 es caminar hacia el lugar donde se encuentra el foco nuevo, tomarlo. Punto 2, paso 2, tomarlo y caminar hacia el lugar donde se encuentra el foco quemado. Paso 3, suponiendo que se encuentra en el techo, consigue una escalera. Punto 4, coloque la escalera debajo del foco. Punto 5, suba los peldaños de la escalera. Punto 6, tome el foco quemado. Punto 7, gírelo en el sentido opuesto a la aguja del reloj hasta sacarlo de portalámpara. 8, póngalo en algún lugar seguro. 9, tome el foco nuevo. 10, insértelo en el portalámparas y gírelo en el sentido de la aguja del reloj. 11, baje con cuidado los peldaños de la escalera. 12, guarde la escalera. Y el 13, disfrute de su nueva fuente de luz. Ese es un ejemplo del algoritmo para cambiar un foco o una lámpara, que en este caso tiene 13 pasos. A ustedes se les pide que dé un ejemplo, ¿sí?, y un algoritmo nada más que con un mínimo de 8 pasos, o sea, hasta aquí. 8 pasos como mínimo. Y los enumere en orden como en el ejemplo para cambiar un foco.
Bien, bueno, al igual que las demás tareas, ¿sí? Yo voy a disponer alguna fecha para subir el trabajo. Eso no significa que ustedes van a tener que esperar hasta último momento para poder, para hacer la guía. Necesitamos que esta guía esté resuelta para la clase siguiente. Bien, o sea, mañana martes vamos a trabajar con la guía. Y el martes siguiente, porque el lunes es feriado, ya necesitamos, ¿sí?, que esté la guía resuelta. O sea que para el martes 16 ya tiene que estar resuelta la guía porque ya vamos a trabajar con ejercicios concretos. ¿Sí? Y bueno, yo voy a establecer una fecha para subir por el aula de Classroom de la materia. Voy a disponer una tarea para que ustedes la suban por ahí. Y también tienen que tener esta guía en la carpeta de la materia. La pueden escribir o imprimir. Ya saben que cualquier consulta pueden hacerla por el aula de Classroom. Bien. Bueno, perfecto. Entonces, lo que van a hacer es leer estas páginas del libro de problemas para poder responder a la parte teórica de la guía de algoritmos. Y después van a inventar ustedes, ¿sí?, un ejemplo, un algoritmo para hacer una determinada tarea sencilla, pero con un mínimo de 8 pasos para poder concretarla. Bien, bueno, entonces este video va a estar subido al aula de Classroom más el PDF del libro de problemas. Bueno, cualquier consulta, cualquier duda, la hacen por el aula de Classroom. Bueno, eso es todo, chicos. No se olviden de ver el video por mi canal de YouTube y darle me gusta. Bueno, estamos en contacto. Saludos.